Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Entonces, bueno, pues es un taller, ¿no? Entonces voy a intentar hacer también, dentro de la medida de lo posible, pues cositas prácticas para eso que llamamos el acercamiento hacia nuestro otro yo. Entonces, mirad, dentro de lo que es la Toltecayot, digamos, la filosofía de los Tolteca, hay una parte como muy concreta que hablan de dos, porque la Toltecayot es muy amplia, ¿no? Lo que es la parte del chamanismo tolteca. Sabéis que he estado, bueno, pues 12 años viviendo en México, y de ahí pues un poquito me he nutrido, ¿no? Esa sabiduría ancestral que todavía queda por algunos países por ahí. Entonces, mirad, ellos hablan de dos lados de la conciencia, el lado derecho y el lado izquierdo. Ambos lados son necesarios para funcionar en la vida cotidiana. Hablamos del tonal y del nahual. Hablamos de lo conocido y hablamos de lo desconocido. ¿Vale? Hablamos de esos dos lados de la conciencia que también nos vienen a recordar que estamos en un mundo dual, ¿no? Y también ya un poquito con eso de la física cuántica, ¿ves? Porque, bueno, de hecho la palabra física viene de physis, del siglo VI a.C., de la escuela de Mileto, que ya se hablaba, o en esta escuela iniciática, pues se hablaba de que todo está interrelacionado. Es decir, ahora mismo vernos separados de la materia es algo que ya científicamente se está demostrando que no es así, que estamos interactuando con un sistema. Es decir, pertenecemos a un sistema y estamos interactuando. Es decir, que cuando nos vemos como algo individual, separados de la otra parte, ya estamos de alguna manera, pues yo creo desde el punto de vista cometiendo un gran error, porque estamos en interacción con todas las partículas que están en el cosmos, en el universo. De hecho, la física cuántica está hablando de esa superinteracción, y donde nosotros estamos afectando a la materia. De ahí viene pues la sanación cuántica. Y esto los toltecas le llamaban poner el intento. Tú pones el intento y la realidad se mueve. Y hoy en día es como se está sanando. Es decir, tú colocas a una persona y pones tu intento en que esa persona se sane de tal problema en su vida, y la energía es convocada a ese lugar. Es decir, la energía del cosmos se convoca en este círculo. Entonces he querido hacer aquí un pequeño altar con un compañero que tiene conmigo más de 20 años, tiene muchas batallas encima, quemaduras y bueno, miles de cosas, pero bueno, pues trae su energía, ¿no? Porque todo es información, y estas cosas pues dentro de las tradiciones chamánicas se van pasando de padres a hijos y bueno, pues de maestros a alumnos, ¿no? Y esto nunca se pierde porque son objetos, como se llama el chamanismo, pues son objetos de poder, es decir, son objetos que traen una información y que afectan al campo de energía. Entonces, si os parece, para, bueno, pues entrar un poquito en esto de que pertenecemos a un campo de energía, ¿qué os parece si creamos, entre los que estamos en esta sala, un campo de energía? Vamos a crear un campo de energía convocando a las 4 direcciones, el Lauburu, las 4 direcciones, las 4 cabezas. Esto se ha siempre convocado en cualquier reunión donde se junta pues unas cuantas personas a conectarse con lo sagrado, ¿no? con lo trascendente. Ya en esta escuela de Miletos, a la physis, que de ahí viene la palabra física, ellos pensaban, ¿no? Lo escrito ahí en una frase, ponen su finalidad de esta escuela de Mileto era de alguna manera descubrir la naturaleza esencial de las cosas. Es decir, no se quedaban con lo aparente. Y de hecho, los toltecas ya hablaban, fijaros, desde hace miles de años en sus escrituras, de que los objetos están compuestos de campos de energía. Entonces, el poder experimentar
que somos campos de energía, incluso ya no es ni siquiera ego, sino que somos un campo de energía. De hecho, deberíamos llegar a ese punto, ¿no? De que tengo mi ego, pero voy a empezar a percibir que somos campos de energía libres y fluidos. Entonces nos dejamos llevar por el instinto, por el otro yo. Lo iré concretando y finalmente en los últimos 10 minutos os daré, creo que es la gran semilla de los toltecas, que es el sueño, que es el poder entrar en estados expandidos de conciencia a través de los sueños, ¿vale? Os voy a dar la técnica concreta, porque lo que antes costaba pues estar con un maestro 20 años, ahora doy una charla, como en la Fira de la Terra, bueno, pues había 200 personas, ¿no? Pues de esas 200, pues al final termino la charla, doy la técnica y ese mismo día me escriben 2 o 3 personas que lo han conseguido. Y dices, increíble. O sea, lo que antes costaba estar con un maestro, al propio Carlos Castaneda, pues estar con Don Juan un año para poder lograr entrar en el sueño, pues una persona escucha una conferencia y esta noche le sale y dicen, vaya, pues ahora, claro, ya han pasado 30 años desde que Castaneda y Don Juan pues lanzaran todas esas enseñanzas prácticas de la toltequidad, porque la toltecayo es muy amplia, pero hay una parte práctica que fue expresada a través de las enseñanzas de Carlos Castaneda, y con prácticas muy concretas, ¿no? Esas prácticas concretas que las haremos, yo todos los años hago un taller de 10 días donde nos vamos a Urbasa y practicamos, del pensar al percibir. Claro, esto no se puede hacer en un día, falta pues, hacer una práctica y luego estas son enseñanzas para toda una vida. Es decir que, a ver, yo ya lo siento, pero no hay pluma de gurú que te hace pum y dices, ya está. Esto no existe. Y lo que hay sí hay trabajo personal. Hay un trabajo personal que si tú te pones a ello en el día a día, puede que quizás en el momento de la muerte logres eso que los toltecas llamaban la libertad total, ¿no? Que es una meta espiritual que también está detrás de todos los trabajos, creo que de todas las filosofías o de todas las tendencias espirituales en la Tierra, la trascendencia del cuerpo físico, la inmortalidad, bueno, pues un poco por ahí. Bueno, iba hablando de los 2 lados de la conciencia, ¿verdad? Del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, se trata de que podamos dirigir nuestra energía para poder trabajar con la totalidad de nosotros mismos, no solamente con una parte. Curiosamente, en esta sociedad pues se ha dirigido nuestra tendencia a dar unas enseñanzas para el lado derecho, para la parte racional. De hecho, cuando vas a una escuela, yo me comentaba ahora, o sea, mi prima, está aquí presente, a Chelo, que por tendencias cada X años paro un poquito mi trabajo de terapeuta y me pongo a trabajar de profesor, porque creo que es importante también pues, esa parte de los niños. Y ahí ves como en una escuela pues el 90% de las asignaturas van destinadas a desarrollar ese lado derecho de la conciencia. De hecho, lo que desarrolla ese lado izquierdo, que es el lado intuitivo, mágico del ser humano, pues música 1 hora a la semana. Y ya están pensando en quitarla. Gimnasia 2 horas a la semana. Y eso lo pongo claramente, hacia dónde va, qué es lo que se está desarrollando. Y entonces, para mí, solamente el desarrollo, y para muchas personas, solamente el desarrollo de ese lado derecho de la conciencia, pues es una gran pérdida, porque tenemos ese otro lado izquierdo de la conciencia, que nos permite integrar los 2 lados, para trabajar con la totalidad de nosotros mismos, y sobre todo, pues porque, pues la vida se lleva muchísimo mejor. Esto es para la vida cotidiana, esto es para filosofar, esto es para que cuando te enfrentes a la vida tengas más herramientas en tu vida. Entonces, ese acercamiento a lo que llamamos nuestro maestro interior, que al final es el único que nos puede resolver realmente todas las historias importantes de nuestras vidas, ya sean problemas de cualquier tipo o enfermedades o historias, todo ya está dentro de nosotros. Esto es la clave
de la física cuántica, que estamos interactuando con el cosmos, por lo tanto, todo ya está dentro de nosotros. Y dices, ¿y dentro dónde? Porque cuando se habla de dentro, dices, ¿dentro? ¿Pero dentro de mi cabeza? Dices, no. Esto es algo que nos han inculcado, ¿no? Desde la época de Descartes. Pienso, luego existo, también esa frase famosa. Y esto no es cierto. Donde vamos a encontrar todas las respuestas que estamos buscando, y ese acercamiento a lo que llamamos el otro yo se manifiesta a través de esta maravilla que se llama el cuerpo físico. Entonces, en este que hacemos de día a día, hacemos prácticas precisamente para eso, para bajar del pensar al percibir. Y desde ahí, desde la percepción, es donde integramos un mayor contacto con nuestro otro yo en esta realidad. Entonces, hablando del lado derecho de la conciencia, ¿cómo puedo hacer un acercamiento al otro yo, es decir, a mi maestro interior? En física cuántica se está hablando, además hay un ponente que es Jean-Pierre Garnier, que creo que está por este simposium, que habla del doble. Es alguien, bueno, pues en esta vuelve a ver la unión, ¿no? Lo que en el siglo VI antes de Cristo se estaba buscando, que es la unión, en la escuela de Mileto ya se hablaba de esa unión, ¿no? De que todo está unido, que no hay separación, pues, y que luego, pues, bueno, pues con Descartes en el siglo XVII esto se separa, espíritu y materia, y de repente esto vino bien durante un tiempo, ¿no? Porque hubo científicos que se ponen a estudiar, por un lado, la materia, está bien, ¿no? Estudiar la materia, y luego por otro lado, los que se ponen a estudiar el espíritu y toda la filosofía y tal, pero lo ven como algo separado, ¿no? Entonces, ahora me encanta esta jornada de físicos cuánticos, ingenieros y demás, que están hablando de espiritualidad, que están hablando de lo que, bueno, pues los que muchos llevamos ya mucho tiempo hablando, pero bueno, se está viendo cómo ese acercamiento entre ciencia y espíritu, pues al final no tiene más remedio que juntarse, porque el hombre se ve que ya las respuestas no las encuentra solamente observando los objetos, sino los objetos en interacción con todo lo que les rodea. Entonces está viendo como una partícula es afectada por factores aleatorios que no se pueden determinar de dónde vienen. Entonces hay algo ahí que dice, ¿esto con qué está unido que le está afectando? No sé cómo es posible esto, ¿no? Es donde la física cuántica se está encontrando con bueno, pues que esa aleatoriedad de las partículas interactuando con otras, claro, es porque esto está unido a un cosmos, está unido a un universo que nos es desconocido todavía. Por eso yo solo sé que no sé nada, porque me apunto a esto. De hecho, los toltecas decían, esto es Escaldipoca, el espejo humeante. Esto no es más que una nube donde algunos pulsamos nuestra energía en esta nube y palpamos ciertas cositas, ¿no? Pero no deja de ser un espejo que humea, una especie de nube, esta realidad, donde uno intenta imbuirse, y que curiosamente pues el espejo oscuro es el que más nos refleja nuestra propia luz. Por eso lo de mirarnos en el espejo que la vida nos plantea es algo que casi siempre es interesante, tanto por la parte positiva como por la otra parte que llamamos el polo negativo, ¿no? Es una manera de autoconocerse muy interesante, y lo empleaban mucho los toltecas, el mirarse en el espejo que uno trae en la vida. Desde esa persona que te hizo daño hasta esa persona maravillosa, son partes de ti mismo. Como son parte de nosotros mismos, pues no sé, el militar que está en la otra parte pegando tiros o como la misma víctima, ¿no? Esa interacción con el todo. Yo escribí un librito que se titula Somos multidimensionales, y lo escribí desde una experiencia, ¿no? Una experiencia que viví después de un viaje a México y conocer estas técnicas, que luego hablaré del lado izquierdo de la conciencia, pero estoy con el lado derecho, que es la experiencia del sueño. Pues ese libro es la recopilación de 10-12 cuadernos de sueños,
Es decir, para mí, irme a dormir solamente a descansar es un auténtico desperdicio, ¿me entendéis? O sea, y por supuesto descanso, y hace falta descansar, pero desde mi punto de vista irte a dormir solamente a descansar, digo, madre mía, qué desperdicio. Yo cada vez que me voy a dormir, se me abre otro mundo de encuentro conmigo mismo. Y esa apertura de encuentro y de ese mundo que yo hago cuando voy a dormir conmigo mismo, también la podemos hacer en esta realidad, porque esta realidad no es más que otro sueño propuesto por el Espíritu Creador, donde si aprendemos a mirarnos, nos encontramos fácilmente a nosotros mismos. Claro, ahí va lo de la sanación cuántica, es decir, si tú te ves separado del todo, pues al final no te encuentras a ti mismo, no sabes quién soy yo, pues empieza a mirarte en un espejo humillante de boca, empieza a mirar a tu padre, a tu madre, los más cercanos, empieza a mirar a tu compañero que tienes enfrente 20 años y no te hablas con él porque es muy raro, pues mira tu rareza en él porque te la está reflejando, no salgas corriendo de ella. Integra esa parte que te está espejeando este espejo, intégralo contigo. Entonces, de eso se trata la sanación cuántica, de integrar todo eso que nos está proponiendo la realidad, por una parte, en esa faceta del autoconocimiento, y en otra faceta, pues de interactuar con los campos de energía para mandar la información correcta a la persona y que se pueda sanar. Es decir, hacer consciente lo inconsciente para sanarnos conscientemente. Esto Jung y otras personas ya lo hablaron, de que como pues, las enfermedades no son más que consecuencia de cosas que tenemos ocultas, partes de esa sombra que no queremos mirar simplemente. No queremos mirar, o no sabemos mirar, o tenemos ahí un bloqueo de la infancia, o tenemos mil historias. Entonces por lo menos mi labor como sanador es hacer consciente lo que está a nivel inconsciente. Y por eso pues tenemos muchas técnicas, desde la kinesiología, la interacción, por supuesto lo que la persona te comenta, el estudio del árbol genealógico, o sea, hay mucha información que pertenece y que se puede sacar para poder obtener qué es lo que está ocurriendo dentro de esta persona que está sufriendo, ¿no? Que al final produce la enfermedad, produce sufrimiento no solamente en la persona, sino también a las personas que nos rodean, ¿no? Porque al final, pues todos una enfermedad, pues siempre la sufre no solo la persona, sino las personas que la rodean, ¿no? Entonces, como veis, pues sigue estando todo en conexión, sobre todo, pues eso que llamamos los sistemas familiares. Y vamos otra vez a lo mismo, de cómo estamos todos unidos, y más los sistemas familiares. O sea, el pensar que somos ajenos a la vida de nuestro abuelo o de nuestro bisabuelo, pues no. Seguimos de alguna manera unidos a nuestro linaje ancestral, y esto en las culturas indígenas se sabe muy bien. Aquí no tanto, pero bueno, ahora está habiendo un gran movimiento desde Bert Hellinger a otros profesionales que han traído esa parte de la psicogenealogía y decir, no, pues que somos resultado de programas inconscientes que traen la familia, que se van pasando de generación en generación. Por lo tanto, muchas de las decisiones que creemos que tomamos conscientemente, pues no es así. Tenemos una enorme masa de energía que está pulsando aquí detrás y que muchas veces te hace hacer algo y dices, ¿cómo he podido hacer esto? ¿Qué ha pasado, verdad? ¿Cómo he podido hacer esto? Ese impulso que dices, si yo iba a hacer estas cosas y de repente, ¡pum!, me voy al otro. Si yo quería este, de repente me casé con el otro. Si yo quería este, pues estás funcionando con un patrón inconsciente que está pulsando ahí en la familia y que te dice pues que no puedes ser feliz simplemente. Entonces sigues ese patrón familiar de infelicidad, por ejemplo. Entonces esto se ve pues como vamos a lo mismo, que estamos conectados a través de sistemas, y bueno, pues lo interesante es que de todo esto tenemos algo que es maravilloso, que es nuestro presente. Y es donde yo creo que nos tenemos que plantar, porque desde aquí, desde el presente, nosotros podemos generar, y ahí es cuando entramos en contacto con nuestro otro yo, ¿vale? Entonces, nuestro otro yo
nada conoce de nuestra vida, o sea, es algo energético, es algo real, no es una filosofía. Luego veremos que hay una técnica, que es la que os voy a dar al final, donde no hay dudas. Si logras, si te sale, claro, no todo el mundo le sale, pero pues por tendencia, pues vas a ver que el encuentro con tu otro yo es maravilloso, porque entras en un estado expandido de conciencia. De hecho, este libro está lleno de esas experiencias, de experiencias de contacto con mi otro yo, y donde pues, los cuestionamientos que tú te traes en esta realidad, en esto que llamamos la tercera dimensión de la conciencia, son pasados a otra realidad. Y en esa otra realidad estás en un estado expandido de conciencia. Por lo tanto, eres pura energía y desde ahí te puedes desplazar en el tiempo y en el espacio hacia donde tu ser vea más conveniente. Esa es la confianza en tu otro yo. Él es el que sabe, él es el que conoce mi mejor destino y está interactuando desde el presente hacia el futuro y hacia el pasado, porque en realidad estamos viviendo en un continuum espacio-temporal, ¿vale? Estamos en el presente, en el pasado y en el futuro al mismo tiempo. Y eso que llamamos mi otro yo está haciendo estos viajes de ida y de vuelta constantemente. Él conoce mi mejor destino. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, la rueda de la medicina en el temazcal, y ahí vamos un poco a esa parte de la sanación, el temazcal no es más que un círculo donde metemos piedras calientes dentro de una cabañita. Eso que los indios, que vemos alguna vez por las películas, ¿no? Que hay unos cuantos indios metidos ahí cantando en una especie de sauna. Bueno, pues eso, dentro de un ritual sagrado, dentro de una apertura hacia las cuatro direcciones, donde se une el fuego y el agua, lo masculino y lo femenino, la luz y la oscuridad, en ese círculo sagrado, ahí te pones a sudar, ¿no? Y sudas. Ellos lo hacen al tono de un canto, dicen, meta cuilleo y así, dicen, por todas mis relaciones, es decir, que lo que yo sudo aquí, ya no lo sudo en la vida y además no lo sudo en mis relaciones, y yo sudo por ellos, es decir, conscientemente nos metemos en una rueda de sanación y creamos nuevas líneas del tiempo. Por eso, desde mi punto de vista, la ceremonia del temazcal o el inipi, en los indios americanos se llama inipi, en los indios del sur, en la tradición pues, mexica, se llama el temazcal, que yo creo que todos habéis oído hablar alguna vez. ¿Sí? ¿Alguna vez habéis oído hablar del temazcal, del inipi, la ceremonia sagrada? Bueno, pues es la manera que ellos tenían de sanarse, básicamente, aparte de sus hierbas y esa acción física de juntarse en ese círculo, pues ellos hablan de que es un suavizador del destino. Es decir, algo que iba a ocurrir en el pasado, lo sudas allí, lo vives, lo limpias y ya no te enfrentas a ello en un futuro. Entonces, todos estos rituales sagrados dentro del chamanismo vienen a esto, a encontrarnos con nuestro mejor destino. Y yo es lo único que puedo, de alguna manera, entrenar, porque yo me considero como un coach, una especie de entrenador con la gente, nada más, alguien que te empuja hacia decir, sí, tú puedes conseguir un mejor destino. Vamos a hacer un temazcal, vamos a hacer una caminata de poder, vamos a hacer tal cosa, y siempre haciendo que el encuentro de las personas sean con su propio maestro interior, con su otro yo, porque esto es así. Además, claro, este trabajo del encuentro con nuestro otro yo significa que ya no te escapas de ti mismo. Porque cuando uno trabaja con un maestro fuera, tú vas y le preguntas, ay maestro, tal cosa, tengo que hacer esto o lo otro, ¿qué opinas? Pero cuando tú haces esa pregunta, te la haces a ti mismo y la respuesta viene desde dentro, es que ya no te queda más remedio que, ¿verdad? Es como que las respuestas cuando llegan de dentro, de esta ya no me escapo. Y algunos hemos decidido, no sé vosotros, pero yo ya desde hace unos años, no escaparme de mí mismo, ¿entiendes? Enfrentarme a mis mentiras, enfrentarme a mi propia oscuridad, enfrentarme a mis miedos, Yo he decidido no escaparme de mí mismo, Entonces, ese encuentro con mi verdad hace que durante el día trabaje el acecho y durante la noche trabaje el sueño.
Es decir, día y noche estoy en este estado de alerta constante. En mi vida no dejo nada al azar, ¿entendéis? Y menos cómo actúa mi personalidad, ¿eh? Porque en esto de conseguir nuestro mejor destino, tiene que ver mucho eso que llamamos la energía, ¿eh? Si no tienes energía, lo siento, no tienes nada. Puedes tener ideas maravillosas, puedes tener aperturas de corazón, wow, geniales. Pero si tu vientre está vacío, si aquí no hay capacidad energética, pues esto ya los refranes lo dicen, ¿no? A perro flaco todos son pulgas, ¿verdad? Y el perro es muy amoroso y es genial, pero está lleno de pulgas, ¿me entendéis? Entonces no tiene energía para sacárselas, entonces cada vez llegan más pulgas a ponérselo. Por eso hay personas que empiezan con unas vidas maravillosas y terminan solos, sin dinero, sin esto, sin lo otro, muy mal. ¿Cómo manejamos nuestra energía? Y eso los toltecas le llamaban el arte del acecho. Y la palabra acecho ya nos dice algo de cómo acercarnos a nuestro otro yo. Decía en el pequeño resumen que me dice, oye, ¿el taller de qué va a ir? Decía, bueno, vamos a verlo desde varios enfoques, ese acercamiento a nuestro otro yo, ¿vale? El primer enfoque es desde esta realidad. Dice, ¿cómo me encuentro con mi otro yo en esta realidad? Bueno, a través del acecho. Y la palabra acecho viene del cazador. Está acechando, está quieto. Acecho. ¿Y qué es lo que acecha un guerrero? Pues acechar a sí mismo. No tienes que acechar a nada más. Entonces el acecho es tu impecabilidad. Desde que te levantas hasta que te acuestas, pones un intento, ser consciente de lo que entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces, haya una cierta congruencia. Digo una cierta porque la completa nadie tiene. Me incluyo yo. ¿Entendéis? Pero nos vamos acercando, nos vamos acechando y desde lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, que se vaya acercando lo más posible y nos vamos encontrando cada vez más con una verdad mayor en nuestro interior. Y esa verdad nos llena de energía. Ese es el tema de la impecabilidad. Que somos impecables, observamos nuestros pensamientos, es decir, que es una de las cosas que cuando hacemos los inventarios, los guerreros, pues hacemos el inventario de la energía. ¿Qué es lo que más les gasta energía a un guerrero? La importancia personal. Y la importancia personal es lo que llamamos el ego demasiado grande, ¿no? Es decir, un ego todos necesitamos para, y no estoy hablando de estas escuelas, vamos a matar al ego, no, tenemos un ego estructurado, ¿vale? Una estructura que nos dé una acción en esta realidad, pero que nos consuma la menor cantidad de energía posible. Por lo tanto, eso que llamamos el acecho en las escuelas occidentales se llama la autoobservación. Me autoobservo, en mis pensamientos, y ya estoy con este rollo repetitivo en mi cabeza. A veces, una de las técnicas que hacemos es comprarnos un rollo estos del chino y cada media hora que haga pipi, pipi. Entonces, cuando hace pipi, pipi, escribimos qué pensamiento estaba pululando en nuestra mente. Y lo escribimos. Y al final te das cuenta que casi siempre están los mismos por ahí pululando. Entonces, la toma de conciencia de todos esos pensamientos que van pululando, la toma de conciencia de esas emociones que tú estás manejando en el día, la misma postura corporal, la toma de conciencia de nuestro cuerpo, esto va haciendo que el encuentro con tu otro yo sea cada vez más cercano. Claro, este es un encuentro con tu otro yo del día a día, para toda tu vida. Eso, o sea, esto de la autoobservación no es para hacer un curso de fin de semana y me he autoobservado, he hecho esta meditación, esto no, esto es para el día a día. Entonces, día a día nos volvemos guerreros impecables, acechando a nuestra personalidad. Lo que los toltecas llamaban las guerras floridas, las que los guerreros realizan contra sí mismos. Y un guerrero además es que ya no se conforma ni con el karma,
ni con los sistemas familiares que hay, que vaya, qué cosa familiar tengo aquí, ni con nada. Una guerra florida, el guerrero es la que lucha contra sus propias limitaciones. Entonces nunca se rinde. Él sabe que puede conquistar su mejor destino. Él sabe que puede conquistar eso que los toltecas llamaban la libertad total, que es una preparación para el momento de la muerte. En todas las tradiciones, la vida es una preparación para el momento de la muerte. Otra cosa que en esta sociedad está mal hablarla, ¿no? Dice, cállate sobre la muerte que trae mala suerte. Claro, trae mala suerte porque la muerte te recuerda el montón de cositas con las cuales nos preocupamos y que no deberíamos hacerlo si sabes que al día siguiente ya no vas a estar aquí. Porque no sé si lo sabéis, pero la vida es muy frágil. Estamos, pero es que mañana ya no podemos estar. Yo siempre suelo decir a la gente, haz un ejercicio, mira, aunque sea ya no de mañana, sino de un año. Si dentro de un año que fueras a morir, ¿estarías haciendo hoy lo que estás haciendo? Eso moviliza la energía de la persona. Es decir, la muerte es nuestra compañera del viaje aquí en la Tierra. La tenemos que tener siempre presente. O sea, no hay que olvidarse de ella ni un solo día. Entonces, quizás por eso inconscientemente muchos fumadores fuman. Ven una cajetilla, te puedes morir, así me puedo morir, pues mañana está. No sé, hay algo ahí con los fumadores, bueno, saben que se pueden morir y agilizan más su energía, ¿ok? Porque cada vez que te acuerdas de la muerte, ¿no? Te puedes morir, el cáncer, no sé qué, chingaderas, todo esto. Entonces, ese recordatorio de la muerte, claro, lo que hace es, porque la muerte es el opposite al ego, ¿verdad? Claro, el ego en el momento de la muerte desaparece. Entonces esto, al ego no le interesa que la muerte ande por ahí pululando, le interesa olvidarla. Es decir, tú vete haciéndote más gordo, vete capturando más energía, que yo aquí permaneceré. Incluso me podré hasta reencarnar, fijaros en la trampa del ego. Es que esto es tremendo, ¿no? Por eso al ego le encanta lo de la teoría reencarnacionista, la reencarnación. Dice, joder, tranquilo, ya lo haré la próxima vida, ¿no? Esto que tenemos para la próxima vida. Desde el punto de vista multidimensional, yo lo veo de otra manera. En el momento de la muerte, esa expresión que tú conoces, aquí, esto desaparece. Hay una parte de tecnología que permanece, pero esa expresión, la que conocéis aquí, en esta dimensión, esto se acaba. Hay que tenerlo bien claro. Entonces, desde el punto de vista multidimensional, ¿qué es esto que se habla de las otras vidas? Pues serían versiones de nosotros mismos en otro tiempo y en nuestro espacio, y siguen estando en un continuo espacio temporal. Por eso, en uno de los trabajos que solemos hacer en la rueda de la medicina, pues sí, aparecen lo que llamamos otras vidas. Y además hacemos un enlace de esa otra vida que aparece, porque si aparece es por algo, porque en esta vida le interesa conectar con esa energía que se desarrolló. A mí para eso me interesa el contacto con las otras versiones que tenéis en otros tiempos y en otros espacios. Por eso mi libro lo titulo Somos multidimensionales. Lo resumo en una frase: todos los seres que yo soy, en todos los mundos donde yo habito, caminando hacia la ascensión. Es decir, que hay un proceso de evolución. La materia y el espíritu están constantemente evolucionando. Aquí no hay inmanente, sino que la consciencia evoluciona. Los mayas hablaban del Hunapku, del centro galáctico, la consciencia cósmica, a la cual todos pertenecemos. Por eso los mayas se saludaban de una manera, siguen saludando de una manera muy concreta, que es Imblakech, Anaket, yo soy otro tú. Decían, ya veían esta versión multidimensional del ser. Decían, yo soy otro tú, yo soy otro tú. Es decir, no se sienten separados, que es con lo que vamos ahí de la escuela de Miletos que hablaba al principio, ¿no? Ya no se ve esa separación entre el sujeto y el objeto, sino que se ve que todo está unido. Espíritu y materia es todo uno. Esto también lo encontraron los toltecas, le llamaron Ometeo, la unión de la dualidad. Y esta es otra visión interesante en nuestro camino espiritual, donde ya no hay lucha entre la luz y la oscuridad. Ya no hay buenos ni hay malos, hay algo diferente. A ver, sí, algo diferente. Se ha unido la dualidad, el yin y el yang está unido. Además, el símbolo del yin y yang es así, ¿verdad? Donde está el negro hay un punto blanco, donde está el blanco hay un punto negro, es decir, está unido todo. Y eso es una de las metas en este viaje de la Tierra, llegar a un punto donde ya la lucha con nosotros mismos entre lo que creemos que está bien y lo que creemos que está mal se une.
Y entonces utilizamos eso que llamamos la oscuridad conscientemente dentro de nosotros para crear algo hermoso en nuestras vidas. No hay lucha. Yo utilizo esa fuerza dentro de mí para construir, porque tercera dimensión es una dimensión de construir, de crear, es una dimensión creadora. Dicen que hay seres más antiguos que nosotros aquí en la Tierra, como los delfines, las ballenas, incluso mucho más espirituales, pero ellos no tienen el poder de crear la materia. Ese poder de crear la materia lo tenemos los seres humanos aquí en la Tierra. De hecho, creamos, a veces destruimos más que creamos. De hecho, por decir también que somos los guardianes de la Tierra, deberíamos de cuidar esta enorme biblioteca viviente de miles de millones de ADN que es el planeta Tierra. Bueno, pues ya nos acercamos a los últimos 20 minutos, entonces sí me gustaría ya entrar al lado izquierdo de la conciencia. Vamos a entrar al ensueño. Vale, mirad. El ensueño es una de las perlas de los toltecas. Y dicen que el que conoce la técnica tiene ya una deuda adquirida con la tradición de enseñarla. Fijaros hasta qué punto ellos hablan de algo tan importante. Y esto, mirad, esto parte de un sueño lúcido. ¿Todos habéis llegado alguna vez a esa consciencia de ser conscientes que estáis soñando? ¿Sí? Estoy soñando. Vale. Pues resulta que una vez que llegas a ese punto de que eres consciente de que estás soñando, en ese instante una orden que llega de este lado de la conciencia, del lado derecho, es ejecutada en el lado izquierdo. Es decir, que yo ahí, hay algunos que dicen, no, es que no podemos controlar los sueños. No, mira, la tradición tolteca tiene 5.000 años. Aquí están mis experiencias de muchas ensoñaciones, y no solamente yo, muchísima gente ha experimentado esto del ensueño. Es decir, que sí hay un momento donde tú puedes parar la ejecución de un sueño para crear algo diferente. Es el no hacer de los sueños. El ensueño es el no hacer de los sueños. O sea, paras el sueño conscientemente. ¿Y cómo lo paras? Lo paras acordándote de una orden que llega de este lado de la conciencia. ¿Vale? Es decir, que en el sueño tenéis todos claros que estamos dormidos en la cama. O sea, la conciencia de aquí de 3D se ha apagado, estás en tu camita dormido. Eso sí, antes de irte a dormir, te has dado una orden. Me quiero conocer a mí mismo. Claro, esto para los sueños también sirve. Porque bueno, antes de he ido directo al sueño, pero es importante también hacer un pequeño trabajo previo con los sueños, ¿vale? Y ese trabajo previo consiste en que antes de irnos a la cama cojamos un cuaderno y un bolígrafo y nos lo pongamos en la mesilla. Este sería uno de nuestros trabajos importantes. Le estás diciendo a tu otro yo, eres importante y te quiero conocer. Eso es también interesante. Decir a tu otro yo que le quieres conocer, le pones un cuaderno y un bolígrafo y decir, te estás diciendo a ti mismo que no te quieres escapar ya, que los mensajes que quieras recibir en tu vida te vengan a través de los sueños. Claro, los toltecas también dividían a la gente entre soñadores y acechadores. Entonces, por tendencia, va a haber gente que es más de sueños, pero hay gente que es más de estar presente aquí en esta realidad y de acechar. ¿Esto lo captáis un poco? Entonces, claro, porque el que es acechador por naturaleza gasta más energía en esta realidad, es más, gasta más energía, ya no, luego cuando vas a dormir ya no tienes tanta energía para ensoñar, ¿me entendéis? Claro, por eso hay gente que dice, oye, lo he intentado y no puedo, tranquilo, tú estás haciendo el acercamiento hacia tu otro yo desde el estado consciente, desde esta realidad, y poco a poco, y además tú eres una persona que tienes más intuiciones que yo soy ensoñador. Yo voy más dubitativo respecto a lo que tengo que hacer. Eso sí, cuando voy a la cama ya sé que me van a llegar las respuestas. ¿Me entendéis? Llevado al límite sería esto. Lo interesante es que desarrollemos todos, de hecho, yo creo que lo podemos hacer, ambas partes.
¿vale? Entonces, nos metemos en la cama a dormir, nos damos una orden. Me quiero conocer a mí mismo, quiero despertarme para escribir mis sueños. Si no te despiertas, malo. Pero eso es como todo, o sea, todo trabajo exige un esfuerzo, ¿me entiendes? O sea, es que yo me levanto, si escribo los sueños, luego no me duermo. Vale, date una orden, 5 minutos antes de que toque el despertador, que venga tu mejor sueño. Ya está. También interrumpir el sueño, porque a veces la vida te aprieta, ¿eh? Claro, una de las técnicas interesantes es obtener energía. Por eso tenemos que aprender a parar las dinámicas durante el día y hacer cosas que no hacemos. Esto es muy interesante. Esos son los no haceres del yo personal, hacen que capturemos energía luego también para el ensueño. Y esto significa que si todos los días coges el coche, vas al trabajo, sales y vas a casa, bueno, este día rompe la rutina y vete a la playa 5 minutos y haz un no hacer, mira simplemente las horas como suben y bajan. O don Juan le hacía a sus alumnos, antes de entrar a casa, dar 2 vueltas a un coche y luego entras a casa. O hacer un absurdo, por ejemplo. Es otro no hacer del yo personal. O sea, hay ciertas técnicas que nos permiten parar las dinámicas que nos llevan a esta cotidianidad. Haces lo mismo que en el sueño. En el sueño, cuando entramos al ensueño, pues vamos a darnos la orden. Vale, mirad, estamos en un sueño lúcido. Soy consciente que estoy soñando y me acuerdo de una orden. La orden era: me quiero conocer a mí mismo, quiero acordarme de mis sueños para escribirlos, y a eso le vamos a añadir: me quiero mirar las manos. Vamos a hacerlo todos, mira, hacer esto bonito. Y esto es bueno que lo hagáis 2 o 3 veces durante el día, durante una semana, y luego os olvidáis. No os obsesionéis con el sueño. ¿Vale? Esto es como que uno ya sé la técnica, la hago, si alguno desea dejarme su correo, yo le iré pasando porque quiere que yo me ponga en contacto, vosotros conmigo, para, oye, tiene esta experiencia, o no tiene esta experiencia, yo estas asesorías las doy gratis, me mandéis un correíto, porque también en estos mundos lo primero que uno tiene es miedo. Miedo a que esto suceda, porque todo tu paradigma mental se cae. Claro, y es lo que suele pasar, que uno ejecuta la orden, le sale plexo solar, se cierra, miedo al canto, y dice, que esto va en serio. Y se acaba la historia. Y esto es lo que pasa con lo desconocido, que como no estamos entrenados ni nadie nos habla lo suficiente de ello, nos da miedo, simplemente. Y está bien tener miedo, porque es una manera correcta de acercarse al conocimiento. Yo me acerco con miedo, con respeto, pero con decisión. ¿Me entendéis? O sea, yo no voy a una experiencia, ahora que me voy a ir a Perú, a meterme 3 semanas ahí en la selva amazónica, no voy así, no voy con miedo, con respeto, pero con la decisión de que quiero tener esa experiencia. ¿Me entendéis? Porque claro, estas experiencias de estados expandidos de conciencia, esta vía del ensueño, es una vía que te vas a dormir y ya está. Pero yo siempre digo, y para los acechadores, qué pena no tener una experiencia de estado expandido de conciencia. Porque claro, cuando tú entras en el ensueño y haces este movimiento, ¿qué crees que pasa? ¡Wow! ¡Wow! O sea, la realidad la empiezas a controlar, ¿vale? A partir de que tú haces este movimiento, estás en un estado expandido de conciencia. Es una especie de estado de comprensión de la realidad, pues, no sé, 100 veces más de la que tenéis en esta realidad. La comprensión de la realidad es que claro, cuando te miras las manos, hay un movimiento que es que la conciencia de 3D, es decir, te traes toda la historia que estás viendo aquí, te la traes al otro yo, pero el otro yo es
un estado expandido de conciencia. 100 veces es como si te hubieras metido en una escuela, en una universidad, y hubieras aprendido 100 veces lo que te estabas cuestionando en el otro lado. ¿Me entendéis? Entonces, un estado expandido de conciencia es eso, es ¡wow! Entonces, en ese estado expandido de conciencia puedes dar resolución a cuestiones personales, o puedes tener este libro, que traigo unos cuantos, luego si a alguno le apetece, es la recopilación de ese tipo de experiencias, desde experiencias místicas, impresionantes, es decir, ¿qué es lo que quieres experimentar? La conciencia del espíritu, eso de que decimos de que todo está dentro de nosotros, pues esas experiencias yo las he vivido en el ensueño, nadie me las ha contado. El salir de un estado expandido de conciencia, mirar allá, ver una estrella, la estrella hace wow, se mete dentro, ver una luna, hace una wow dentro, y al final dice wow. Dice, hostia, ahora entiendo eso de que todo está dentro de nosotros, pero ahora, después de que dio esa experiencia, antes como que lo piensa y dice, sí, bueno, pero realmente el poder vivir ese tipo de experiencias, entonces, hay otra vía que también ha sido capada por esta sociedad de entrar en estos estados expandidos de conciencia, que son el uso de las plantas de poder, lo que se llama el chamanismo. Pero como todo lo sagrado en esta sociedad, pues siempre ha sido capado, o ha sido llamado drogas, o ha sido no sé qué, ¿me entendéis? Pero, a ver, rituales que llevan 5.000 años en la humanidad y que han sido utilizados para curar a personas, no van a ser útiles todavía en esta realidad, pues no, son útiles. Pero esto, como tantas cosas pues no interesan, porque tanta gente curándose a sí misma, pues a veces no es interesante. Y estoy hablando pues de sustancias, pues como ejemplo la ayahuasca, pues estoy hablando de la tradición mexicana, estoy hablando del peyote, etc. Son sustancias que te hacen esa apertura de conciencia. De hecho, ya la primera vez que tuve una experiencia, fue no hace mucho, porque mi vía era la vía del ensueño para extraer ese medio de conciencia, pero curiosamente entraba en ese estado expandido de conciencia y me encontraba con estas plantas. Entonces, bueno, pues tendré que empezar a experimentar eso, algo que para mí ha sido también un poco prohibido o respetado, pero como que no era mi vida, ¿no? Entonces, de repente, me encuentro con una vía y me voy allá al desierto de Viriputa, tomo mi ficu, y de repente digo, wow, si esto es como estar en un ensueño, qué bonito que... Y ahí sí o sí, ¿me entendéis? Ahí tomas tu plantita y el espíritu de la planta se pone en contacto contigo y te abre la percepción. Simplemente es esto. Y a eso le tenemos miedo, como a mirarnos las manos, es lo mismo, ¿me entendéis? Pero también hay otra vía abierta para que sí o sí, sobre todo los acechadores, los que no pueden tener esas experiencias de estados expandidos de conciencia, pues las puedan obtener, sin más. Y al final es eso, es traer al consciente lo que está ahí oculto. Entonces, a través del ensueño, pues podemos encontrar esas respuestas que estamos buscando en esta realidad. Y cuando hablo del ensueño, pues simplemente también hablo de los sueños. Los sueños lúcidos son una vía impresionante para hacer un encuentro profundo con los mensajes que nos manda nuestro otro yo. Vamos a ir, hemos ido a lo más alto, podemos ir bajando de nuevo y decir, me conformo con unos buenos sueños lúcidos. Entonces, cogís y le ponéis el empeño en iros, antes de iros a dormir, colocar vuestro cuaderno y vuestro bolígrafo de sueños. Simplemente es esto. Y hablar con vuestro otro yo. Decir, te quiero conocer, quiero que te expreses a través de mis sueños. Mira, si alguna vez me acuerdo de la orden esta de mirarme las manos y hago un encuentro contigo directo maravilloso, si no me conformo con mis sueños lúcidos, que también traen unas aportaciones pues muy grandes, muy inmensas a mi vida. Esto sería un poco de lo que sería este encuentro entre el chamanismo, la sanación, la física cuántica, esta integración de los dos lados de la conciencia, del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Para qué? Para trabajar con la totalidad de nosotros mismos en la vida. Esta sería, o es, de hecho, pues una de las misiones en mi vida, poder cada vez más completarme, ¿no? Completarme a mí mismo, tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo, porque ojalá el ser humano hiciera buenos razonamientos. O sea, los toltecas no le quitan nada a la parte de la razón, de hecho es importante.
A mí, mis maestros ahí en México me decían, a mí ni se me ocurre enseñarte la parte del Nahual si no tienes bien arado, decían, arar bien la isla del Tonal. Es decir, si no tienes bien asentados tus pies en la tierra, ¿para qué quieres empezar a meter tu cabeza en lo que hay fuera? Porque lo que hay fuera es lo desconocido, es como esta mesa. El Tonal es esta realidad, ¿vale? Entonces esto es lo conocido, ¿vale? Entonces a través de las plantas, de lo que hemos hablado del ensueño y de todo esto, nos acercamos al borde. De repente en el borde sacamos la cabeza. Claro, y hay gente que saca la cabeza y ve esto tan desconocido y alucinante que quiere tener siempre la cabeza sacada. Por eso dicen que los locos y los místicos viven prácticamente lo mismo. Y claro, aquí estamos siempre al borde del vacío. Es decir, digamos que absolutamente tenemos un punto de locuelos todos los que estamos en este mundillo. Y por eso hay chamanes, sobre todo en la parte de África, que ven un psiquiátrico y dicen, qué desperdicio de sanadores. Qué desperdicio. En la tribu, un loco es alguien que tiene esa condición, lo desconocido, y viene encauzada esa energía, es el curandero y el sanador de la tribu. Y aquí los empastillamos y los recluimos. Y esto en todas las tradiciones sagradas yo lo he visto. La tradición Lakota tiene muchos hombres sagrados, hombres medicina, y uno de ellos es el loco, el que anda pululando por allí y te encuentra por el medio de allá y te dice 4 cosas y dices, hostia, ¿y este tío? Y sigue a su bola. Claro, es gente que tiene que estar un poco protegida, ¿me entendéis? Tampoco se les puede dejar demasiado al aire. Está protegido en su tribu. Entonces, esta sería, ¿por qué? Porque son personas que tienen la cabeza sacada a este lado, y cuando tienes la cabeza sacada a este lado, claro, estás percibiendo el mundo, la realidad, los velos de esta realidad, lo que se ve aparentemente ya se han corrido y se está viendo un poquito más allá. Esto sería un poco el trabajo de la rueda de la medicina.